José Luis Roales Nieto López, quien es licenciado en Derecho, graduado en la Universidad Complutense de Madrid, España, máster en Derecho Social por la Universidad Panteón Sorbona, París, Francia. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, felicidades y mi más profundo agradecimiento a Universitas Fundación por la oportunidad que me brinda de hablar de un tema que a mí me apasiona y que creo que es interesante para todos aquellos que nos dedicamos a la movilidad internacional. El desplazamiento es una figura específicamente europea. ¿Y por qué es específicamente europea y no existe en ningún otro país? Porque permite desplazar a un trabajador que tiene un contrato a otro Estado miembro guardando la seguridad social del país de origen. Es decir, cuando nosotros trasladamos a un trabajador de España a México, o de España a Venezuela, o de España a Argentina, normalmente nos van a exigir que le demos de alta en la seguridad social argentina, mexicana, boliviana o de cualquier otro país. Eso en Europa no es así. En Europa se puede desplazar a otro Estado miembro sin tener que cambiar de régimen de seguridad social, cosa que presenta una ventaja enorme y es una facilidad de movilidad internacional extraordinariamente valiosa para las empresas, porque facilita mucho el poder desplazar temporalmente a trabajadores sin tener que hacer un alta en la seguridad social en el país de destino. Es decir, que se formalice un contrato bajo la legislación del país donde se está trabajando, renunciando a el contrato laboral que se tenía en el país donde se tenía la vinculación laboral previa, donde se estaba trabajando antes. Existe la igualdad de trato entre el trabajador que se desplaza a trabajar a otro país miembro y los trabajadores locales, los derechos de los trabajadores locales que trabajan en ese país. Eso es un elemento muy importante porque permite aplicarles la convención colectiva que ya se les aplica a los trabajadores locales, impide cualquier tipo de discriminación durante mucho tiempo. Los trabajadores desplazados tenían un salario inferior al trabajador local. En la directiva que se aprobó en el año 2018 se establece la equiparación absoluta entre el salario del trabajador local, es decir, pongamos por ejemplo un trabajador francés que trabaja en Francia, tiene los mismos derechos y tiene la misma retribución que un trabajador español que se desplaza a Francia a trabajar. Por lo tanto, existe igualdad de remuneración. La figura del representante de la empresa que desplaza trabajadores a otro Estado miembro. Esto es una particularidad europea muy importante, y es que cuando una empresa de cualquier país de la Unión Europea desplaza trabajadores a otro país, es obligatorio que designe a un representante en el país de acogida, es decir, en el país donde desplaza a los trabajadores. Por seguir el ejemplo que he puesto antes, una empresa española que desplaza a trabajadores a Francia debe nombrar un representante en Francia que va a ser el interlocutor con las autoridades francesas. Por lo tanto, significa que tiene que hablar bien el idioma, que tiene que ser el contacto con la inspección de trabajo de las autoridades francesas y además encima que tiene que
gestionar todo lo que son los requisitos administrativos que requiere el desplazamiento de trabajadores. Por lo tanto, la figura del representante es una figura muy importante, porque si la empresa que desplaza trabajadores incumple ese requisito, tiene una sanción de 4.000 euros por cada trabajador desplazado, que 4.000 euros, que estamos hablando de los 4.400 dólares por cada uno de los trabajadores desplazados sin que tenga nombrado representante. Muchos trabajadores latinoamericanos se desplazan a España y se instalan en España para trabajar. Esos trabajadores, y esto es muy importante que lo sepamos, están legalizados para trabajar en España y solamente en España. Cuando esos trabajadores, su empresa, les desplaza a otro país miembro de la Unión Europea, tienen un plazo máximo de 3 meses, que es el mismo plazo que se establece para las visas turísticas, 90 días, para poder desarrollar servicios en otro país de la Unión Europea. Es decir, que aunque yo esté legalizado y tenga mi carta de residencia y mi permiso de trabajo en España, no por eso tengo total movilidad en toda la Unión Europea. A mí me gustaría, como colofón y como cierre, me gustaría que América Latina, a la que amo, quiero y me gustaría que progresase todo lo posible, aprendiera de las buenas prácticas que nos están funcionando muy bien en Europa y que proyectos como el Mercosur y otros proyectos de integración regional avanzasen en ese mismo camino. Creo que merece la pena porque va a fomentar la movilidad internacional, va a fomentar la riqueza de las empresas y sobre todo va a fomentar el progreso tanto de trabajadores como de la propia actividad productiva.